No, creo que no fui, no, hace 8 días estábamos, era hablando de la liquidación de nómina, ¿no? Doctor, estábamos con la ley 2101 con las jornadas, vimos Ah, sí, dos. sí, sí, listo. Entonces vamos a empezar. Resulta que el tema del subsidio por incapacidad está contemplado en primer lugar en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 226 y 227. Ahí voy a compartir pantalla. Entonces, perdón, 227 y 228. Eh, en el Código Laboral está regulado lo que tiene que ver con el subsidio por enfermedad no profesional o por accidente no profesional también. ¿Qué dice el artículo 227 del Código Laboral que regula el subsidio por incapacidad, bien sea por una enfermedad o un accidente de origen no laboral? Dice que en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un auxilio monetario hasta por 180 días. Así, dos puntos, las dos terceras partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad del salario por el tiempo restante. 90 y 90 da 180, ahí completaríamos el periodo de 180. Adicionalmente, la norma señala lo siguiente. em, digamos, en lo contemplado en el artículo, un momento, ahora que un decreto 2943 del año 2007, decreto 2943 del año 2007. Hay que tener en cuenta este decreto porque este decreto complementa ese artículo del Código Laboral. El decreto 2943 de 2013 dice: en el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los 2 primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de la entidad promotora de salud a partir del tercer día. Entonces, de ese periodo de 180 días que acabé de mencionar, los primeros 2 días la EPS no se los va a reconocer al empleador, el empleador los tiene que pagar. Y esos primeros 2 días hacen parte del primer periodo de 90. Ese primer periodo de 90 días se paga a las dos terceras partes del salario diario, como lo señalaba la norma, y por ende esos 2 primeros días el empleador los tiene que pagar a las dos terceras partes del salario diario del trabajador. Los otros 90 días se pagan a la mitad del salario, pero la EPS desde el tercer día de incapacidad se lo reconoce al empleador, le reconoce ese subsidio por incapacidad. De hecho, el decreto ley 019 del año 2012. Recuerden, estamos en este momento en incapacidades de origen común, es decir, por enfermedad general o accidente general. No estoy hablando de accidentes laborales o enfermedades laborales, o sea, que tengan origen en el trabajo. Bien, el decreto ley 019 de 2012, en el artículo 121, dice que el trámite para el reconocimiento de incapacidades, licencias de maternidad y de paternidad. En este caso nos ocupa el tema de la enfermedad general, el trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o de paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en salud, ¿cierto? Que es lo que le corresponde pues a la EPS, deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante las entidades promotoras de salud EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que si a un trabajador lo incapacitan 10 días, no es él el que debe ir a radicar la incapacidad ante la EPS para que la EPS le pague el subsidio, sino que el empleado la lleva a la empresa, al empleador, y el empleador le paga el subsidio y le recobra el empleador a la EPS, radicando esas incapacidades a través del sistema transaccional que tenga dispuesto la EPS para hacer ese recobro por esas incapacidades. Normalmente a través de una plataforma web se radican esas incapacidades por parte de la empresa para que la EPS le reconozca lo que la empresa le pagó al trabajador. ¿Cómo le tiene que pagar?
la empresa al trabajador su incapacidad de origen común. Estamos entendiendo hasta aquí Samuel y compañía. Samuel, Manuel Y y ¿quién Tomás. es el otro compañero? Tomás. Tomás, Eso. sí, Estamos correcto. entendiendo hasta aquí, lo dicho. Sí, sí. Sí, señor. Listo. ¿Cómo se debe entonces pagar esa incapacidad? Vuelvo a repetir, código sustantivo del trabajo. Las dos terceras partes del salario diario durante los primeros 90 días de incapacidad y la mitad del salario diario por el tiempo restante, o sea, por los otros 90 días para un periodo total de 180, 9 y 9, 18. Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a abrir aquí un archivo de Excel. Vamos a poner que a Andrés lo incapacitaron, tiene un salario. Todavía no pongamos el salario. Lo van a incapacitar ahora en mayo. Listo. En mayo de 2025. Vamos a poner que lo incapacitaron para simplificar un poco el tema. Bueno, no lo tenemos que simplificar. Pongamos que lo incapacitaron hoy 24 de mayo de 2025. Hoy lo incapacitaron, pero entonces pongamos esto por aquí abajo. Y lo incapacitaron 10 días. Entonces, 24, 26 de mayo de 2025. Y nos vamos a ir a 10 días. Las incapacidades se expiden en días calendario. ¿Por qué en días calendario? Porque las incapacidades no conocen ni de domingos ni festivos. Usted puede estar enfermo un domingo y un festivo. Entonces las incapacidades se reconocen siempre en días calendario. Entonces estos son los días de incapacidad que le generaron a ese trabajador. 10 días de incapacidad. Ahí está. 24, 26. Espérenme un momento que Excel no me lo supo hacer el cálculo. 25 de mayo de 2025, 26 de mayo de 2025, y ahí sí creo que ya lo haría bien. Denme un momento. Ahora sí. Listo. Ahora sí lo hizo bien. Entonces ahí están los 10 días de incapacidad. 31 de mayo, 1 de junio y 2 de junio. Pero Andrés ha venido trabajando todo mayo con su salario normal. Tiene un salario establecido. Vamos a irnos hasta el 1 de mayo. Insertemos aquí 1 de mayo de 2025. Vamos a suponer que Andrés tiene un salario de, pongámosle, 3.500.000. Ese es el salario de Andrés. Entonces, cada día de salario de Andrés, ¿cuánto vale? Simplemente dividimos 3.500.000 sobre 30, porque así se saca el salario de un día. Todos estos días a Andrés se los han pagado a 166.667, incluyendo el descanso dominical remunerado, que como ustedes bien saben, Manuel y Samuel y Tomás, se remunera con el salario ordinario de un día, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en clase. Entonces aquí tenemos la nómina hasta esta fecha, pero ojo, aquí vamos a empezar los días de incapacidad, por eso empecé a numerarlos desde acá. Recuerden que el periodo puede ir hasta 180 días. Estos ya son días de incapacidad por enfermedad general. Esperen que yo silencio el WhatsApp, que si no, no me van a dejar. Denme un momento. Listo. Vuelvo. ¿Cómo se van a pagar estos días de incapacidad, estos primeros 10 días? Dice la norma que a las dos terceras partes del salario del trabajador, los primeros 90 días. Volvamos a refrescar la memoria. Código sustantivo del trabajo. Las dos terceras partes del salario durante los primeros 90 días. ¿De cuál salario? Es una pregunta importante. ¿De cuál salario? Debemos ir al decreto 780 del año 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, y lo vamos a ver en pantalla. Decreto 780 del año 2016, y pero yo creo que yo
Ustedes me confirman si yo esto lo había tocado la clase pasada. Creo que sí había tocado algo de este tema la clase pasada, ¿o no? Pues la Doctor, sesión pasada, no. no, solamente vimos 2 jornadas Ah, laborales, bueno, flexible y la bueno, máxima. Profe, bueno. usted habló, pero fue de enfermedad de origen laboral Ah, o entiendo, accidente de entiendo. las discapacidades. Perfecto, perfecto, Un listo. tema, un compañero. Perfecto. Deme un momento. Listo. Vamos a irnos al decreto 180 del 2016 y vamos a ir al artículo 2.2.3.3.1. Condiciones para el reconocimiento y pago de origen común. Para el reconocimiento y pago de incapacidades de origen común deben acreditarse las siguientes condiciones. Ojo, esto es para que el sistema general de seguridad social en salud se las reconozca al empleador. Si no se cumplen estas condiciones, el sistema general de seguridad social en salud no se las va a reconocer al empleador, lo que no quiere decir que el empleador sí se las tiene que pagar, o sea, lo que no quiere decir que el empleador no se las tenga que pagar al trabajador, se las tiene que pagar, porque es una norma del Código Laboral. Solo que para que el empleador pretenda que la EPS se las pague, tiene que cumplir estos requisitos. Tiene que tener el trabajador afiliado al sistema de salud en calidad de cotizante, ¿sí? Incluidos los pensionados con ingresos adicionales, que son personas que tienen su pensión, pero todavía trabajan y cotizan a salud. Que trabajan. Y en virtud de un contrato laboral, el empleador les cotiza a salud, así esté pensionado, ¿cierto? Hay pensionados que tienen su pensión y tienen un salario porque trabajan, reciben los dos ingresos. Si trabajan, tienen que cotizar a salud. Si se incapacitan, la EPS le reconoce esos subsidios por incapacidad a la empresa, desde que lo tenga afiliado, ¿cierto? Y obviamente los trabajadores dependientes e independientes que coticen a salud. Los dependientes en virtud de una relación laboral subordinada y los independientes en virtud de que tengan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo están obligados a cotizar al sistema de salud. Adelante, adelante. Profe, en el caso de los pensionados, ¿cómo se toma el sueldo? ¿El sueldo que está trabajando o Que el el que sueldo y está la trabajando, pensión? no, el que está trabajando, el que está trabajando. El sueldo producto del contrato de trabajo vigente, listo. Perfecto. O de los ingresos como independiente, porque si un pensionado tiene pensión, pero tiene ingresos como independiente, tiene que cotizar a salud, es obligatorio. Pues un pensionado puede, por ejemplo, dedicarse a una actividad como, por ejemplo, corretaje, vende inmuebles y recibe comisiones. Los meses donde reciba comisiones tiene que cotizar a salud si esas comisiones son superiores al mínimo en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Ley 100 del 93, artículo 204. ¿Listo? Perfecto. Y por la pensión también le descuentan salud. Ah, que es que ya yo tengo salud por la pensión. No, hay evasión de aportes porque son impuestos que graban independientemente cada ingreso. Impuestos con destinación específica, para fiscales, tributos con destinación específica. Listo. Segundo, el empleador le debe haber cotizado al trabajador como mínimo 4 semanas. 4 semanas inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad. Si al trabajador no le han cotizado 4 semanas a la seguridad social, la EPS no le va a reconocer el subsidio por incapacidad al empleador, los que no cumplan con ese requisito, retroactivamente hablando. Entonces, el tiempo mínimo de cotización se verificará a la fecha límite de pago del periodo de cotización en el que inicia la incapacidad. Si para otra incapacidad posterior que le expidan, una posterior a estos 10 días, una posterior a estos 10 días, ya tiene las 4 semanas cotizadas, a partir de ahí la EPS le reconoce al empleador. Pero si por ese primer periodo de 10 días de incapacidad que le mandaron, el empleado no llevaba un mes en la empresa y le habían cotizado, la EPS no le va a reconocer nada al empleador, el empleador le toca pagar esas incapacidades de ese primer periodo y la EPS no se las va a reconocer. Para la segunda expedición de incapacidades, quizás ya el trabajador haya cotizado por parte de su empleador 4 semanas y ya ahí sí esas sí las va a poder recobrar y la EPS se las debe reconocer. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Entonces, si usted entra a un empleado y se incapacita la primera semana, lo más probable es que al empleador no le vaya a reconocer la EPS esas incapacidades porque no hay una cotización de 4 semanas.
previas a la expedición de la incapacidad, pero aún así la empresa sí las tiene que reconocer al trabajador. Esto es solo para efectos de que cuando la empresa paga al trabajador y recobra la EPS le pague a la empresa. ¿Queda claro ese punto o no? ¿O muy enredado? Está claro, Samuel profe. Sí, profe. y Samuel, Tomás y Manuel, que son los que les estoy asignando el tema. Sí, profe, bien. Bueno, 4 semanas es un mes de cotización, ¿cierto? Aunque el mes tiene 4,29, pero se entiende pues 4 semanas, la finalidad de lo que quiere decir la norma es que haya cotizado un mes. Listo. Para que la EPS le reconozca esas incapacidades al empleador. Si no, no se las va a reconocer, pero aún así el empleador se las tiene que pagar al trabajador. Listo. Porque ya vimos que en ningún caso el empleador le puede trasladar al trabajador el trámite para la obtención del reconocimiento por subsidio de incapacidad. Listo. El tercer requisito es que obviamente la persona tenga el certificado de incapacidad que le expide la EPS, el médico, ¿cierto? Y ojo, ojo, este requisito es muy importante. Para el reconocimiento y pago de la incapacidad de origen común y sus prórrogas, ahora explico qué son las prórrogas. Se tomará como ingreso base de cotización el reportado en el mes anterior al inicio de la incapacidad. Mes anterior al inicio de la incapacidad. Entendiendo por inicio el reportado el día 1 de la incapacidad inicial, no el de sus prórrogas. Entonces, reportado en el mes anterior al inicio de la incapacidad. ¿Qué significa esto? Que este señor, por ejemplo, puede ganar horas extras, recargos nocturnos. Entonces, cada mes, como ustedes saben, que para cotizar a Seguridad Social se deben tener en cuenta todos los factores salariales que establece el artículo 127 del Código Laboral. ¿Y cuáles son los factores salariales que establece el artículo 127 del Código Laboral? Comisiones, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario, ¿cierto? Lo dice la misma ley 100 del 93. Miren ustedes, superiores. Artículo 18. El salario base de cotización para los trabajadores particulares, trabajadores del sector privado, es lo que quiere decir. Será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, como las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales y los festivos, las bonificaciones y comisiones habituales son factor salarial. Entonces, para liquidar la incapacidad, dice la ley, el decreto que acabamos de ver, se toma el IBC del mes anterior, al día 1 de la incapacidad. Y IBC es ingreso base de cotización. Entonces, sobre cuál sería el mes anterior al día 1 del inicio de la incapacidad. ¿Cuál sería el mes anterior al día 1 del inicio de la incapacidad en este caso? Abril. Abril. Entonces, por ejemplo, si en abril tuvo muchos dominicales extras, recargos nocturnos y se ganó 3,800, le va a beneficiar. Pero si en abril tuvo pocas horas extras, pocos recargos nocturnos, pocas, pocos, sí, trabajo dominical o festivo, lo va a perjudicar. Pero en todo caso, vamos a hacerlo con el IBC de abril de 2025, porque así lo dice el decreto 780 de 2016, salvo que el salario sea variable. Si el salario es variable, tendríamos que hacer un promedio del año anterior, pero recuerden que, y ya lo hemos dicho en 3 sesiones seguidas, que el salario no es variable cuando varíe por trabajo suplementario, ya lo hemos dicho en 3 sesiones seguidas. O sea que puede que él haya ganado por recargos nocturnos, dominicales o festivos pagos diferentes en abril, en marzo, en febrero, en enero, en diciembre. Puede que él haya tenido salarios diferentes por recargos nocturnos, horas extras diurnas, nocturnas, dominical y festivo. El salario no es variable por eso. Eso se llama variación de salario. Y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Y llevamos ya varias clases diciéndolo. Acá lo voy a volver a reiterar. Momento, por favor. Acá lo voy a volver a reiterar. Sentencia con radicado 7254 del 28 de febrero de 1995. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que
Debe igualmente absolverse a la demandada, ya que en el proceso se estableció que el salario de Duque Cardona fue fijo, pues la circunstancia de haberse probado que eventualmente recibía recargos por trabajo suplementario de horas extras y en días de descanso legalmente obligatorio, no convierte en variable la remuneración, no convierte en variable la remuneración. Ello por cuanto resulta fijo todo salario que se estipula con fundamento en la unidad de tiempo y no en otros factores como el mayor o menor esfuerzo, rendimiento del trabajador, vale decir, cuando se pacta por tarea, destajo, por unidad de obra. Listo. Entonces, digamos, lo que reciba por recargos de trabajo suplementario, horas extras o en días de descanso legalmente obligatorio no convierte en variable la remuneración. ¿Qué significa? Que en este caso sí se haría sobre el mes anterior. Si fue 3.800, 3.800. Pero, por ejemplo, si se trata de un trabajador que en los meses anteriores devengó salario variable por comisiones, por ejemplo, un protocolista de una notaría que gana, que su salario es el 25, pues normalmente uno lo ve así en los contratos laborales que lo pactan, el 25% de los derechos notariales que factura en el mes. No fueron los mismos derechos notariales que facturó en abril, en marzo, en febrero, en enero, en diciembre. Un vendedor de autos que se establece en el contrato que el salario es, no sé, el 3% de las ventas del mes. No son las mismas ventas del mes en abril, en mayo, perdón, en abril, en marzo, en febrero, en enero, en diciembre. Cuando son salarios variables por comisiones, ahí sí tenemos que hacer el promedio del año anterior, como lo ordena el artículo 228 del Código Laboral, para liquidar, para sacar el salario base sobre el cual vamos a pagar la incapacidad. En caso de que el trabajador no devengue salario fijo, para pagar el auxilio por enfermedad que se refiere a este capítulo, se tiene como base el promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la fecha en cual empezó la incapacidad. Y eso lo refiere también el decreto 780 del año 2016. Aquí lo dice. Miren acá. El artículo, que es el decreto pues reglamentario único del sector salud, decreto 780 del 2016, artículo 2.2.3.4.5. Dice por acá, para la liquidación de incapacidades de origen común, cuando se trate de un salario que no sea fijo, como en el caso del trabajo a destajo por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, o en todo el tiempo cotizado, si este fuera menor de un año. O sea, si no lleva un año en la empresa, se le promedia lo que lleve, ¿cierto? Pero si tiene un año, se le promedia el año. Entonces, ¿cómo se haría? Los 12 meses anteriores al inicio de la incapacidad. Por ejemplo, abramos una pestaña. Él se va a incapacitar en mayo. Entonces, abril de Profe, qué pena 2020, le hago una pregunta. adelante. Si digamos en el mes anterior recibió una prima extralegal que es factor salarial para para descontar en salud, ahí se tomaría en promedio Sí, o no, también o no solo ese porque, no porque usted reportó en la planilla que eso fue una variación transitoria de salario. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se toma con el salario fijo del mes anterior y eso le va a beneficiar al trabajador. ok, profe. Usted sabe que usted en la planilla le reporta desde el inicio de la relación laboral o legal o reglamentaria al trabajador si tiene salario fijo o si tiene salario variable. ¿Y usted cómo le reporta eso a un trabajador? Como salario fijo siempre. Y en marzo recibe una prima extralegal, entonces usted reporta una novedad que se llama variación transitoria de salario. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, sí, profe. ¿cómo se la va a liquidar la EPS? Con el salario de ese mes donde recibió esa prima extralegal. Y eso le va a beneficiar al trabajador, porque va a recibir, no le van a tener que hacer promedio, sino que, por ejemplo, si en abril recibió una prima extralegal de 2 millones, Ave María, esa incapacidad se la va a reconocer la EPS a la empresa muy favorablemente. ¿Por qué? Porque ya sería el fijo de él, que es 3.800 más los 2 millones de la prima extralegal. Ojo, entonces ahí nos cambia todo el ejercicio, porque entonces, bueno, él sí, ojo, él sí, espérenme, la prima es de 2 millones, ¿cierto? Entonces, él sí va a recibir los 116.000 pesos de salario durante todo. Espérate, bueno, es que ya lo cambié. Un segundo acá, pego acá, John Edward. Es que habíamos hecho inicialmente sobre 3.500 y después metí 3.800.
Listo. Entonces, todo el mes va a recibir su salario, ¿cierto? Que es de 3.800 dividido 30, ese es el diario. Pero la incapacidad se le va a liquidar sobre un salario base de 5.800. ¿Por qué? Porque si la prima es extralegal y es factor salarial, porque se espera todos los años, y entonces es habitual, ¿cierto? O porque por ley en el sector público hay primas que son factor salarial, ¿cierto? En el sector público los empleados públicos tienen algunas primas que por ley son factor salarial. Creo que yo reviso acá alguna que vos conozcas, John Eduard, que es factor salarial. Decreto 1045 del 78. Vos que has trabajado en liquidación de nómina en el sector público. Creo que la prima de Navidad Sí, es sí, factor salarial. La prima de Navidad es factor salarial. sí, la prima de Navidad, sí. Eso, por ejemplo, entonces, la prima de Navidad se paga en diciembre y es un mes completo de salario en el sector público. Si un trabajador se incapacita en enero, le va a convenir. ¿Por qué? Sí, Porque él tiene... le pregunté eso, profe, porque nos pasó un caso, un señor recibió una cantidad de horas extras de esas primas y lo incapacitaron mucho tiempo y siempre estuvo con eso, le llegaba Claro, una incapacidad lo más de alta, él era tan feliz enfermo. claro. ¿Por qué? Porque se liquida con el del mes anterior. Y en el sector público, la prima de Navidad, que es un mes completo de sueldo, de acuerdo al decreto 1045 del 78, pues es factor salarial, se cotiza para pensión y salud y riesgos con ella. Entonces, evidentemente, si en enero se incapacita, como se toma el IBC del mes anterior, como el IBC del mes anterior no solo estuvo integrado por el salario fijo, sino por la prima, la prima legal, esa es legal, que es factor salarial por ley, entonces la base para liquidar la incapacidad no son 3.800 sino 5.800. ¿Los demás entienden eso o no? ¿O no? Profe, Sí, 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 profe. tengo una preguntita. Vea, Entonces, priores. profe, el pago de salud se hace entonces sobre esos 5.800.000. Sí, sí, claro. Ok, no, yo lo pregunto porque, por ejemplo, en la fuerza pública, en la policía, no es así. Uno Ah, recibe no, la prima, uno recibe recuerde. la prima sin ninguna clase de descuentos. Porque, No, no, recuerde que ustedes tienen un régimen, pues digamos el régimen general del sector público no es el mismo el de la fuerza pública, ¿cierto? Hay unas prestaciones especiales que la ley dice cuándo son o cuándo no son factor salarial. Listo. Por ejemplo, espérenme un momentico, yo reviso el decreto 1045. No, yo no la prima de Navidad. Espérate, yo miro acá. Dame un segundo, yo miro acá este decreto. Profe, creo que es la prima de vacaciones. Sí, no es la prima de Navidad, no es factor salarial, es la bonificación por servicios. Ya te voy a decir. No, la prima de Navidad no es factor salarial para seguridad social en Colombia, en el sector público. Vea, los únicos factores salariales para seguridad social en el sector público son los siguientes. Están establecidos en el decreto 1158 de el 94, decreto 1158 del 94. Entonces dice, el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo estará constituido por los siguientes factores. La asignación básica mensual, gastos de representación si los hubiere, prima técnica si la hubiere, pero esa no la reciben todos, ¿cierto? Este sí, salario básico mensual, ¿cierto? Estas no las reciben todo, remuneración por trabajo dominical o festivo, los agentes de tránsito, por ejemplo. Toda esa remuneración dominical o festivo se les vuelve factor salarial. Remuneración por trabajo suplementario de horas extras o realizado en jornada nocturna es factor salarial. Entonces usted me dice que es un servidor público que laboró horas extras. Claro, por eso le cotizaron a pensión con ellas y por eso el salario del mes anterior a la incapacidad le quedó tan alto. Y la bonificación por servicios, que esta es una bonificación que le pagan al servidor público entre el 35 y el 50% del salario cada que cumple un año de servicios.
Entonces, esto es para seguridad social. Para prestaciones, hay otros factores salariales, pero para seguridad social estos son John Edward. Entonces, no tampoco la de vacaciones, la prima de vacaciones tampoco, la ley no la trae. Pues esas sí las reciben, pero no es factor salarial. Son estos que están acá en este artículo 1 del decreto 1158 del 94 en el sector público. Entonces, seguramente cuando vos me planteaste el ejemplo, me decís estos fueron los que le subieron el salario al servidor público en el mes anterior. Profe, Remuneración no, por pues ¿sabe trabajo. por qué? Porque en esa Sí. época se tenía unas primas extralegales que era la prima de antigüedad y era una bonificación que fue demandada y pues porque lo había aportado era el consejo, se demandó y Ah, ya se quitaron, pero en ese ajá. momento se tenían como factor. Sí, sí. Ustedes saben que, ahora me aclara John Edward, ustedes saben que según la Constitución Política de Colombia, el régimen prestacional de los servidores públicos del nivel nacional y del nivel territorial es de competencia del Congreso de la República, que por la Ley Cuarta de 1992 le legó al presidente esa facultad. El presidente fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del nivel nacional y territorial. Lo que me cuenta John Edward es que el Consejo de Itagüí, el Consejo Municipal, aprobó una prima para los servidores públicos de ese municipio y que además en el acuerdo del Consejo dijo que era factor salarial para cotizar a Seguridad Social. Ese acto administrativo fue demandado, como él mismo nos narra, y la justicia administrativa declaró la nulidad. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara, y yo les muestro la norma, en que el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del nivel nacional es del resorte del Congreso, aunque el Congreso le atribuyó la facultad, o sea, le delegó la facultad al presidente. Entonces, pero sí, las horas extras sí son factor salarial en el sector público para cotizar a Seguridad Social, como vimos, decreto 1158 del 94, y también la bonificación por servicios. Esa bonificación por servicios es una bonificación que le dan a los servidores públicos cada que cumplen un año de servicios y oscila entre el 35 al 50% del salario por cada año de servicios que cumplen. Esa, cada que se la pagan, es factor salarial para cotizar a pensión, salud, riesgos. Entonces, por ejemplo, si se la pagaron en enero y se incapacitó en febrero, le va a convenir porque el IBC de enero le quedó al tico. Entonces, por acá el artículo 150 dice, corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Entonces, por acá establece muy claramente lo siguiente. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública. Entonces, esa es una competencia del Congreso, pero que el Congreso, por ley cuarta del 92, se la delegó al presidente bajo una ley marco para que el presidente lo haga, pero siguiendo los parámetros de la ley marco, que es la ley cuarta del 92. Bueno, no me voy a meter en más detalles del sector público porque no es el momento. Estoy explicando incapacidades. Adelante, Yo tengo una pregunta. Ok. adelante. Hay manos alzadas. ¿Qué pena no me escucha? Tomás, no se escucha. Manuel, no se escucha. Pues, profe, sino que estoy esperando a que Manuel hable, pero como que no se escucha. Sí. Una pregunta era sobre el trabajo de investigación de nosotros, nosotros tenemos que andar más que todo sobre los salarios, pues, perdón, sobre el trabajo a los particulares, pues, al sector privado o a los dos, tanto el sector privado como el público. No, pero es que ya les di el decreto que establece los factores salariales en los dos. Pues obvio que las incapacidades, ya les voy a mostrar que hay algunas pequeñas diferencias, pero digamos en general es lo mismo, en general es lo mismo, ¿cierto? Hay algunas pequeñas diferencias, mm, pero en síntesis, es decir, que los factores salariales sobre los cuales se cotiza seguridad social en el sector privado están consagrados en el artículo 127 del Código Laboral, que ya lo vimos este semestre, ¿cierto? Y que los factores salariales sobre los que se cotiza seguridad social en el sector público están en el artículo 1158 del 94, artículo primero, el salario, ¿cierto? La remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, la bonificación por servicios, y ya ustedes pueden en internet buscar, por ejemplo, conceptos del DAF,
Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre el IBCA, Seguridad Social de los Servidores Públicos, y ampliar un poco ahí el tema. ¿Listo? Perfecto, gracias. Listo. Bueno, Manuel, todavía tiene la mano alzada. ¿Ya se resolvió la duda o no? La verdad es que no le escucho. Mm, mm. Más bien, haga la pregunta No por el sé. chat. Ya, ahora sí, Por ahí me ahora escucha. sí, ahora sí. Pero una pregunta, ¿cómo funciona en este caso de temas de rehabilitación? Digamos que una persona pasa por un proceso de incapacidad como lo estamos viendo, por una enfermedad de origen común, pero esta persona pues necesita, digamos que pasa por una cirugía, no sé, de columna, y esta persona Sí. necesita también un periodo de rehabilitación para volver a Eh, entrenar. el médico lo va incapacitando en ese periodo de rehabilitación. Pero ese periodo amplía, eso es lo que usted nos está diciendo, esos 90 días. Sí, ya vamos a ver. Estamos empezando por un primer periodo de 180 días dividido en dos periodos de 90, pero esto se puede extender más. Ya vamos Mm, a ver. ¿Listo? listo, bro. Bueno, baje la mano para que podamos, baje el icono de la mano. Listo, continuemos. John Edward, ¿quedó clara Sí, la profe, pregunta muy que me claro. hiciste? Listo. Bueno, entonces vamos a plantear entonces el ejercicio y, bueno, y voy a abrir una pestaña por acá para explicar qué pasaba cuando el salario era variable. Por ejemplo, si un trabajador tiene uno que vende autos, ¿cierto? Lo van a incapacitar en mayo, el mismo ejemplo, pero tiene salarios variables. Entonces, ¿qué dice el decreto 780 del 2016 que acabé de mostrar? Que hay que hacer promedio, volvamos a repetir. Y también el Código Laboral lo dice en el 228. Wilfredo, ya para el caso de la fuerza pública, revisaríamos la normatividad a ver cuáles son o cuáles no son factores salariales sobre los que se les cotiza. Pero es que ellos no cotizan, ustedes saben que usted la fuerza pública no cotiza al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, la liquidación de incapacidades en la fuerza pública es un régimen exceptuado, porque los militares y los policías no cotizan a una EPS. No, ¿Sí me hago profe, entender? se nos paga el 100% del salario Eh, básico a nosotros. exacto, les Solamente pagan nos el cuenta, 100. por ejemplo, la prima de orden público, nada más, eso es lo único que nos Eso, cuenta. habría que mirar qué dice la norma sobre qué salario base se les paga y que no se le tienen en cuenta prestaciones adicionales, pero eso pues está regulado, ¿cierto? Pero entonces esta regulación no aplicaría ni para la policía ni para las fuerzas militares porque ellos son un régimen exceptuado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Listo? Todo esto que estoy explicando es para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el que por regla general están los servidores públicos y los trabajadores del sector privado. Los únicos que no están en el Sistema General de Seguridad Social en Salud son los maestros del magisterio y la fuerza pública. Son unas regulaciones especiales. Listo, ellos tienen unas regulaciones especiales. De resto, los servidores públicos que no sean ni fuerza pública ni magisterio, y los trabajadores dependientes e independientes del sector privado están en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A grosso modo, a grosso modo. Hay otros temas, otros detalles, pero digamos a grosso modo. Hay cosas que precisar, pero no nos da el tiempo. Es muy poco el tiempo para detallar todo en general. Listo. Juan Gonzalo, ¿cómo vamos? Bien. ¿Se está entendiendo todo? Sí, doctor, muy bien. Muchas gracias por la Bueno. invitación. Estoy aquí muy contento. Bueno, entonces recuerden que el Código Laboral dice que Doctor, si el salario es variable hay que hacer promedio de lo devengado en el año de servicios anterior para incapacidades de origen común. Estoy en origen común. 228. Y doctor, dale, Juan, le decime. hago una pregunta que es que hace rato la tenía y bueno, no sabía pues si me iba a dar la oportunidad de hablar. Al principio, cuando miramos los requisitos para pagar la incapacidad, la ley dice que el empleado debe haber pagado el mes inmediatamente anterior, pues al día de la incapacidad que inicia. Tiene que haber cotizado 4 semanas. Eso quiere decir, doctor, y dentro del tiempo de pago, si la empresa pagó tarde la seguridad social, entonces la EPS no va a reconocerle esa incapacidad a la No, empresa. yo considero que si la empresa pagó tarde, la EPS debe reconocer la incapacidad. La norma no trae esa consecuencia. Entonces, si la norma no trae esa consecuencia, hay allanamiento a la mora.
Usted sabe Ah, que listo. si la EPS recibe los aportes y no manifiesta reproche alguno, se genera un allanamiento a la mora y así lo ha dicho la jurisprudencia. ¿Listo? Pues, Gracias, por doctor. ejemplo, temas sobre allanamiento a la mora, sentencias. Eh, pues hay muchas, ¿cierto? Pero sentencias sobre la materia. Por ejemplo, la sentencia T276 de 2010 de la Corte Constitucional, T668 de 2011, T761 de 2010. Listo. Ya lo que pasa es que la EPS se niega y ya toca denunciarlos a la Superintendencia en Salud o demandarlos ante un juez para que, para que un juez condene a la EPS a pagarle esas incapacidades a la empresa. Pero recuerde que el trabajador no se le puede trasladar ese conflicto. Ah, que es que la empresa no le está reconociendo las incapacidades, la EPS no le está reconociendo las incapacidades a la empresa. El empleador le tiene que pagar las incapacidades al trabajador. Ya lo dice el decreto ley 019 de 2012, artículo 121. No se le puede trasladar al trabajador el trámite para la obtención del subsidio por incapacidad. Ese ya será un problema entre el empleador y la EPS y el empleador podrá demandar a la EPS ante un juez laboral para que le pague esos subsidios o denunciar ante la Superintendencia Nacional de Salud para que inicie una investigación administrativa sancionatoria. ¿Está claro, Juan Gonzalo? Profe, ¿y me repite por Sí, favor la doctor, ley muchas donde gracias. aparece eso? ¿Cómo? Me repite por favor en dónde aparece eso de que la EPS El no allanamiento a entra. la mora, si recibe los pagos. No, lo siguiente, lo de que el empleador se tiene que entender es con la EPS más no el trabajador. Ah, ya lo vimos, decreto ley 019, artículo 121, lo mencioné al inicio, vea, lo voy a volver a poner en pantalla. Trámite para el reconocimiento de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, el trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante la EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. ¿Sí me entiende eso? Señor. Listo. Bueno, entonces volvamos. Entonces, el 780 dice que para la liquidación de incapacidad, 780 del 2016, para la liquidación de incapacidades de origen común, cuando no se trate de un salario fijo, que es como el caso del trabajo a destajo por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio, pues y también el que se venga pues por comisiones y eso, que ese es un salario variable, porque los meses son distintos, pues lo devengado en cada mes. En el último año de servicio o en todo el tiempo cotizado, si no tiene un año. Artículo 2.2.3.4.5 del decreto 780 del 2016. Entonces yo iba a hacer un ejemplo por acá, y aquí devengo, por ejemplo, estos salarios, lo van a incapacitar en mayo 10 días. Entonces tuvo salarios diferentes, acá 6, acá 7, acá 8, acá 4, acá 6, acá 8, acá 5, 600, acá 7, 800 y acá 4. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una suma bruta de lo devengado en el periodo, ¿cierto? Dividir sobre el número de días que vamos a promediar. Todos los meses tienen 30 días para efectos laborales. Para semanas cotizadas en pensión no, pero para efectos del pago sí. Entonces me pasé de 390 días, entonces voy a borrar un mes. Ahí sí ya me dio 360 días. De abril a mayo del año anterior. Vean, ahí están los 12 meses anteriores, ¿cierto? Entonces, 360 días, divido todo lo devengado por él sobre el año anterior, o sea, sobre 360 días. Si no tiene 360 días, sobre los días que lleva en la empresa, anterior a la incapacidad, que es que llevaba 65 días en la empresa. Entonces, sumo brutamente todo eso, lo que ha devengado en esos 65 días, lo divido sobre 65 y lo multiplico por 30 para sacar el promedio salarial. En este caso, este es el promedio salarial de lo devengado en el año anterior de servicios.
partiendo del mes anterior al día 1 de la incapacidad, porque el día 1 de la incapacidad es en mayo. Entonces, ¿qué pasa? Sobre este salario, mire que el mes anterior es 3.800. Él lo van a incapacitar en mayo, ¿sí o no? Por allá el 25, el 24 lo van a incapacitar. Pero la incapacidad no se la puede pagar sobre una base de 3.800. Se la tienen que pagar sobre una base de 5.700. ¿Por qué? Porque él es un vendedor de autos o de motos y venga salarios variables o de productos en general. ¿Sí me entienden? Ya, obviamente, vamos a la pestaña de acá. Obviamente, este es un ejemplo con un salario fijo, donde la persona se gana 3.800 y en mayo dividido 30, este es el salario diario. Todo mayo, del 1 de mayo al 23 de mayo. El 24 de mayo, ¿cómo le van a pagar el día 1 de incapacidad? Entonces vamos a sacar el salario diario dividido sobre 30. Este es el salario mensual. Este es el salario diario. ¿Cómo se pagan los primeros 90 días? A las 2/3 partes. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esos 10 días que hacen parte de ese primer periodo de 90? A las 2/3 partes. Vamos a coger el salario diario, lo vamos a dividir sobre 3 pedacitos y lo vamos a multiplicar por 2 pedacitos. Vamos a pagarlo a las 2/3 partes del salario diario. Es decir, partiendo de que la base para hacer todos estos cálculos es el IBC de abril, el salario base sobre el que el empleador le cotizó a abril, por ser el salario en este ejemplo fijo. Ahora hacemos el del variable. Este es el IBC. Ya ahorita le dimos sobre 30 y le sacamos las 2/3 partes. Pero volvamos al anterior. Entonces este es fijo. Entonces esta incapacidad se va a pagar a 84.444 pesos. Estos 10 días cada uno se van a pagar a 84.444 pesos. Recuerde que las incapacidades se pagan en días calendario. La EPS las reconoce al empleador en días calendario. ¿Por qué? Porque las incapacidades no reconocen ni de domingos ni de festivos. Entonces, aquí terminó el mes. Ojo, aquí terminó el mes. Ya empieza junio. Esto también se va a pagar así. ¿Cómo le va a quedar a él el salario del mes? ¿Cómo le va a quedar a él el salario del mes? Mire que él se ganaba 3.800 fijo. Le va a reducir. ¿Por qué le va a reducir? Porque del mes tuvo 8 días que se lo pagaron a las 2/3 partes. ¿Cuánto le va a quedar el salario? 3.588 por estos días de incapacidad que se los pagaron a las 2/3 partes. ¿Vamos entendiendo o no? ¿Sí entendieron qué hice? Cogí el salario del mes anterior a mayo. Recuerda que lo incapacitaron el 24 de mayo, ¿cierto? Salario fijo del mes anterior fue abril, que fue 3.800. Por horas extra, recargo nocturno, se ganó eso en abril, sigue siendo salario fijo. Dividí sobre 30 para sacar el diario. Y ese diario lo dividí sobre 3 y lo multipliqué por 2, porque se debe pagar por los primeros 90 días las 2/3 partes del salario. IBC mayo. Esto se ganó en mayo. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Profe, o sea Sí, que ese mes se va a pagar un día más por ser 31, por ser la incapacidad Sí, calendario. sí, se paga. Se le tiene que pagar al trabajador todo completo. Las incapacidades se pagan en días calendario y la EPS se las reconoce al empleador en días calendario. Profe, y se cotiza sobre ese salario. Y se del- cotiza sobre este salario. Vean, lo dice la norma. En mayo, porque el empleador ya pagó abril a Seguridad Social, ¿cierto? ¿Cuánto pagó de abril a Seguridad Social? Hagamos las cuentas, ¿cierto? A abril, ¿cuánto pagó? 12% pensión, empleador, ¿cierto? 12%. 4% pensión trabajador. Esto ustedes saben que está en el artículo 20 de la ley 100.
Lo dice en otras palabras. Cuando se vaya a ir a leer el artículo 20 de la ley 100 modificado por la ley 797/2003, lo dice en otras palabras. No es mi culpa si no lo saben interpretar. Yo ya les digo, así se interpreta la norma. Listo. Vaya, léalo, lo va a decir 7525, pero es otra forma de expresarlo, pero termina siendo esto. Listo. De la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797/2003. Entonces, 4% trabajador, 4%. Entonces, ahí está el aporte que hizo el trabajador en abril. Este es el abril. Salud, artículo 204, ley 100, modificado por muchas leyes. No voy a poner aquí todas las leyes que modificaron ese artículo, hay varias. Listo. Y ya cada quien si quiere investiga, yo le paso una ley 100 actualizada, ahí están todas las leyes que lo han modificado. Inclusive en este gobierno hubo otra modificación a ese artículo 204. El empleador pone el 8.5%, pero ojo, hay una exoneración de aportes. Profe, disculpe, me retiro por la reunión del Congreso. Buen día, Adelante. gracias. Hay una exoneración de aportes. Denme un momento. Eso va sin tilde, qué pena. Exoneración de aportes. Ley 1819 de 2016. Artículo 65. Ustedes saben que esta ley 1819 de 2016 dice, vamos a abrirla, Profe, perdón, yo también me retiro. adelante. Esta ley dice en el artículo 65, queda la grabación para que la vean, listo. Dice que están exentos de las cotizaciones al régimen contributivo de salud, SENA e ICBF, las sociedades y personas jurídicas asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementarios correspondientes a los trabajadores que vengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea que si esta es una sociedad mercantil, una SAS, una limitada, una sociedad colectiva, o si es una persona natural empleador que tiene de dos trabajadores en adelante, si es una persona natural empleador que tiene de dos trabajadores en adelante, tampoco tiene que pagar ni SENA, ni ICBF, ni salud. Entonces, en este caso, ese 8.5 no lo voy a tomar en cuenta. Voy a suponer que es una empresa, pues, persona jurídica, una sociedad mercantil. Entonces, ahí no voy a hacer aporte. Pero al trabajador sí se le hace, pues, sí se le hace el descuento que habla el artículo 204 del trabajador, que es del 4% a salud. Este lo aporta él de su salario, ¿cierto? Entonces, ojo, 3.800.000 por 4%. Este es el aporte del trabajador. Adelante, Manuel. Pero una pregunta, si el momento de la incapacidad la persona devenga un salario mínimo, ¿también se le pagan esas 2/3 partes o se le No, paga completo? no. Cuando al hacer esas bajas, la incapacidad sea menor al salario mínimo, se debe pagar como mínimo el salario mínimo. Así lo dice la Corte Constitucional en la sentencia C-543 del año 2007. Cuando al hacer las bajas de las 2/3 partes o de la mitad del salario, sea menos del salario mínimo diario, o sea, resulte menos del salario mínimo diario, se debe ajustar al salario mínimo diario. ¿Listo? Sentencia Listo. C-543 de 2007. Lo deben mencionar en el artículo. Es obligatorio. ¿Listo? Profe, pero ese valor le toca al empleador o a la EPS. No, la EPS se la reconoce con el salario mínimo Ok. y el empleador también la debe pagar al salario mínimo. Riesgos empleador. Esta le toca todo al empleador. ¿Cuánto es la tarifa? Hay que ir al decreto pertinente, dependiendo de la actividad económica, ¿cierto? Es el decreto 768 que nos dice de 2022, que nos dice cuáles son las actividades económicas. Ya uno mira qué actividad económica es la que realiza la persona. Decreto 768 del año 2022, tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema de riesgos. Entonces ya nos vamos, por ejemplo, no sé, que sea cualquier cosa. Por ejemplo, que él sea
Por ejemplo, que él trabaje como, a ver, hacemos más. Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano, artículos de ferretería, incluye fabricación de cuchillos, navaja, trabaja en una factoría de estas, ¿cierto? Destornilladores, herrajes, todo eso, listo. Entonces, ese es riesgo 4, listo. Entonces, ya sabemos que es riesgo 4, ahí lo decía. Si lo vieron o no decía, o no lo vieron, riesgo 4. Se sabe que en riesgos laborales hay 5 clases de riesgo, ¿cierto? Entonces, riesgo 4, vamos a otro decreto, que es el decreto 1773, 1772 del 94, que nos trae las tarifas del aporte. Decreto 1772 del 94, artículo 13. De riesgo 4, la tarifa, según esto, es la de la mitad siempre. Recuerden que ni el mínimo ni el máximo han sido reglamentados, 4,350. Eso lo paga todo el empleador. Listo. La cotización a riesgos le corresponde todo al empleador. Entonces, 4,350. Riesgo 4. Entonces, en un momento. Y nos queda faltando caja de compensación familiar. Ley 21 de 1982, la tarifa es 4%, ¿cierto? Del salario del trabajador, pero lo pone todo el empleador. Entonces, aquí 3.800.000 por 4%. Ahí está ya lista toda la parafiscalidad. Toda esta misma cotización la va a tener que hacer, esto fue en abril. Listo, esto fue el IBC de abril. En mayo se va a repetir todo esto, pero el IBC va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque ya no se va a hacer sobre 3.800, que era el salario pues que el devengó en abril, sino que se va a hacer sobre lo devengado por salario y lo devengado por incapacidad hasta cerrar el mes. Entonces aquí me va a cambiar, en vez de 3, de 3.800, yo cambio aquí IBC mayo 2025 y pongo 3.588.889. Entonces mire que ahí los valores pues ya son los pertinentes, ¿cierto? De acuerdo pues ya pues ya automáticamente Excel hizo el cálculo. Mientras que aquí la seguridad social cuesta total empleador. Mientras que este mes la seguridad social para el empleador costó esto. Pensión, el trabajador no lo tengamos en cuenta. Riesgos y caja. Aquí costó 730.000. Acá costó esto más esto más esto. Costó 773.000. Le bajó un poquito. Acá 730.000, acá le costó al empleador 773.000. Vea que bajó porque el IBC de mayo se redujo. Ojo, ¿por qué se redujo el IBC de mayo? Por el subsidio por incapacidad. Ahora, para el mes siguiente, calculo los subsidios. Vamos a suponer que lo siguieron incapacitando. Le dieron otro mes de incapacidad. Pues hasta el 30 de junio. Entonces sigo. 9, 10, 11, 12. ¿Ya en qué día de incapacidad iríamos? Ya iríamos en el día 38. Hágale, Duván. Dispare. Pipe, una pregunta. ¿Puedes pararte en la fórmula en la casilla L32 de A la ver, caja de de pronto, de compensación? pronto me enredé. Hágale, L32. Eso, al Sí. lado. ¿A cuál La, acá? la ¿O de acá? riesgos. La de riesgos, Riesgo. perdón. Ahí. H32. No, sí la calculó bien. M32. Ahí.
Sí, Usted sí, está sí, ya cogiendo, estoy. usted está cogiendo qué valor de IBC, los 3.500.000. Sí, los 3.500.000 porque Pero, vea que dice que H32. pero venga, Pipe, no se tendría que excluir Ah, no, los sí, sí, días de espéreme, incapacidad sí. Sí, y la entonces, caja también, solamente los sí, días realmente sí, sí, trabajados. sí, tenés toda la razón. Qué pena que yo no tuve ahí en cuenta algo y es, esta cotización yo la voy a tener que proporcionalizar. ¿Por qué? Porque los días de incapacidad no se cotiza a riesgos y no se cotiza a caja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente la proporcionalizo. Si por 30 días, ¿cierto? La fórmula sería así, pues, si por 30 días corresponde esto, ¿cuánto corresponde si voy a cotizar ya no 30 días, sino, vamos a coger mayo, O si no, simplemente sería sumar los 23 días, los 126.000 por 23. sí, también se puede sumar los 23 días y sacarle la tarifa también, ¿sí? Cualquiera de las dos procedimientos es válido. Entonces, vea, en riesgos, la suma porque la anotación que se dudan es muy importante, porque, a ver, la base para cotizar a caja es salario. ¿Y qué pasa? La incapacidad no es salario. Por eso los días de incapacidad no son base para cotizar a caja. Lo dice la norma, la ley 21 del 82. Y por otro lado, cuando el trabajador está incapacitado, no está sometido a ninguna clase de riesgo laboral, porque está en la casa. Entonces, esos días tampoco se cotizan a ARL. Muy buena la anotación que hace Duván. Entonces, lo que pasa es que Duván ya es abogado y además es profesor, ¿cierto? Entonces, pero yo los invito aquí al semillero porque son alumnos. Duván fue estudiante mío, Juan Gonzalo, muy destacados y pues obviamente hay esa, digamos, amistad, ¿cierto? Para que también refresquen conocimientos, etcétera. Entonces, listo. Acá lo que me plantea Duván es esto, vea, lo que habría que hacer es sumar de enero al 23 de mayo y eso me da una suma de 2.913.333. Ese sería el salario hasta ahí. Ya lo voy a poner hasta ahí. Ese es el salario. Entonces, ¿qué pasa? Este mes voy a cotizar en mayo riesgos laborales, pero sobre esto. 2.913.333 por 4,350%. Ahí está. Y caja de compensación, hago lo mismo. 2.913.000 por 4%. ¿Sí se entendió la anotación que hace Juan Manuel, Samuel y Tomás? Sí, Sí, profe, ya señor. entiende. Muy bien, Listo. profe. Perfecto. Entonces, vea, le bajo mucho más, 673.000. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, lo volvieron a incapacitar, pero yo la incapacidad de junio no se la voy a pagar con el IBC de mayo. No, la incapacidad de junio se la sigo pagando con el salario base del mes anterior al día 1 de incapacidad. ¿Cuál es el salario base del mes anterior al día 1 de incapacidad? El de abril. O sea que yo sigo trabajando sobre las 2/3 partes base abril. No para junio utilizo la base de mayo, porque si no, ahí se le iría reduciendo cada vez más el salario al trabajador hasta que finalmente le cotizan sobre el mínimo. ¿Me hago entender? Entonces, la base de cotización a seguridad social sí será lo devengado por incapacidad, pero el pago de la incapacidad se hace siempre sobre IBC mes anterior del día 1 de incapacidad. Ejemplo, vamos a hacer la misma cotización en junio. En junio, lo devengado hasta junio será esto, por concepto de incapacidad. 2.000.000, IBC, este será el IBC junio, para cotizar a salud, a pensión, este será el IBC, ¿cierto? Pero la incapacidad se la sigo pagando a 84.444. Entonces aquí ya haría yo esto, vamos aquí el IBC de junio, pero el salario base es este. Listo, para cotizar a seguridad social en junio. Lo que devengó por incapacidad. Ahora, ojo, ojo pues con lo que voy a decir.
como en todo junio no trabajó, no hay cotización a riesgos y no hay cotización a caja. Vea ya cómo se le redujo la cotización a seguridad social al patrono, con solo quitar esos dos elementos. Ojo, que lo siguieron incapacitando. Vamos a incapacitarlo más. Deme un momento. Está llamando María Victoria. Deme un momento. La profesora del diplomado, de la conferencia este viernes. Deme un momento, por favor. Vuelvan a conectar. ¿Listo? Bueno, bueno, hasta luego. Muchachos, por favor, los que están apoyando a María Victoria, se le conectan, que me acabo de llamar, que los necesita. ¿Me hago entender? Por favor, sí, para que le ayuden con el apoyo en el evento, porque pues ustedes saben que es un evento de alta importancia, va a venir hasta un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entonces les pediría ese favor. Se retiran y conéctense a la sesión con la profe María Victoria y ya la grabación queda, yo se las paso ahora, no se preocupen. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al punto y para terminar, siempre la base para pagar la incapacidad será abril, no importa que la base de cotización a seguridad social vaya reduciéndose, no importa. De hecho, el decreto 780 del 2016 dice que la base de cotización es lo devengado por concepto de incapacidad. Luana, ¿anotaste el artículo ayer que estábamos repasando ese tema? Te estaba explicando ese Sí, tema. 3.2.5.1. Es 3.2.5.1. Para no buscar eso aquí con control B, que eso, primero eso no lo aprende nadie porque pues para aprenderse esa nomenclatura, eh, prácticamente un autista, ¿cierto? Entonces, ayer yo le estaba explicando este tema a él y anotamos el artículo. Entonces, para efectos de liquidar los aportes correspondientes, para liquidar los aportes correspondientes al periodo durante el cual se reconozca al afiliado una incapacidad por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como ingreso base de cotización el valor de la incapacidad. Entonces, la base de cotización a seguridad social es el valor de la incapacidad. Pero el pago de la incapacidad se hace sobre el salario base del mes anterior al día 1 de la incapacidad. ¿Se entiende esa diferencia, Manuel, Samuel y Tomás? ¿Se entiende esa diferencia entre esos dos conceptos o no? Sí, profe, claro. Vamos a Sí, profe. suponer, hagamos un último ejercicio y ya con esto cerramos. El mes siguiente, todavía no hemos llegado al día 90, mire, vamos en el día 38. ¿Listo? Y mire que hasta ahora las incapacidades han sido continuas, no ha tenido una interrupción. Vamos a poner un ejemplo acá, que ya aquí llegamos a 30 de junio, pasaríamos al 1 de julio. Vamos a suponer que este día fue a trabajar, porque ya aquí se le acabó la incapacidad. 2 de julio del 2025. Vamos a suponer que estuvo estos 7 días trabajando. Entonces volvió a recuperar su salario básico, que habíamos dicho, pongamos que era de 3.800.000. Listo. Vamos a poner que el salario básico de él era 3.800.000. Si era menos, lo ponemos, ¿cierto? Entonces, aquí recuperó otra vez su salario básico, que era de 3.800.000. El que está en el contrato de trabajo. Listo. Entonces, dividido 30, otra vez volvió a recuperar 126.667, porque como fue a trabajar, entonces se le paga su salario normal, como está en el contrato de trabajo. Pero otra vez recayó por la misma enfermedad que está presentando y dijo, no, no, me tengo que volver a incapacitar, estoy muy enfermo y fue a la EPS y lo incapacitaron. Entonces, vamos a continuar de aquí en adelante todo el mes de julio. Julio tiene 31 días. Entonces, la pregunta es,
Acá otra vez estamos incapacitados. Listo. Aquí otra vez estamos incapacitados. La pregunta es, ¿este 8 es el día 39 de incapacidad? Y seguimos contando hasta, espera, 39, 40. Y seguimos contando hasta llegar al periodo pues de 90, que todavía no lo hemos llegado. Este 8 de julio es el día 39 porque nos quedamos en el 38 y él fue a trabajar estos días. O este 8 volvimos a resetear la cuenta de los 180 días. Es decir, volvemos a empezar desde cero. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? O sea, esa interrupción entre la última y la nueva incapacidad sí genera una interrupción o genera una prórroga. La respuesta está consagrada en el decreto 780 del 2016. La norma dice lo siguiente. Artículo 2.2. Espérenme. No, ese no es el artículo, es este. Artículo 2.2.3.3.2 del decreto 780 del 2016. 2.2.3.3.2. 2.2.3.3.2. Listo. ¿Qué dice la norma? Se entiende por prórroga de incapacidad la que se expide con posterioridad a la inicial, por la misma enfermedad o lesión, o por otra que tenga relación directa con esta. Así se trate de código diferente de diagnóstico CIE. Las incapacidades van a tener un código internacional de enfermedades. Entonces, cuando tienen el mismo código, uno sabe que es por la misma enfermedad. Pero cuando cambia el código, hay que ir a mirar el código en internet a ver si es una que tiene relación directa con la anterior. Y si es así, por ejemplo, manguito rotador y le dan primero esa, no sé, C18, dirá el código de la incapacidad. Y tiene ya es, no sé, artralgia, un dolor, ¿cierto? Y dice C18, pero lo incapacitado fue por dolor, no por manguito. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, ahora no quiero buscar un ejemplo en concreto. O C19 tiene relación directa con C18. Miremos, por ejemplo, un artralgia, un dolor adicional por la enfermedad. Entonces, así, si tiene relación directa, así no sea el mismo código de incapacidad, se habla de prórroga. Así sea un código diferente. Listo. Y si la incapacidad posterior es por el mismo código, pues indudablemente se habla de prórroga. Ojo, siempre y cuando no haya una interrupción mayor entre una y otra incapacidad de 30 días calendario, de 30 días. Entonces la pregunta es, en este caso hubo una interrupción, vamos a suponer que es el mismo código, le dieron la incapacidad por el mismo Código Internacional de Clasificación de Enfermedades. Entre la última incapacidad y la nueva pasaron más de 30 días de interrupción. Recuerde que la última incapacidad fue el 30 de junio. Fue a trabajar 7 días en julio. Pasaron más de 30 días entre la última y la nueva. Lo volvieron a incapacitar el 8. Pasaron más de 30 días. Muchachos, hágale pues. No, profe, no No, pasamos más de 30 Entonces no días. pasaron más de 30 días, entonces se habla de prórroga. Entonces aquí estaríamos en el día 39, 40 y ya no seguimos. ¿Me hago entender? Pero si hubieran pasado más de 30 días, se resetea, pues por decirlo así, se reinicia el periodo de incapacidad al día 1 de los primeros 180. Aquí vamos en el día 62. ¿Listo? Y eso tiene sus efectos, porque si vamos en el día 90, vamos en el día, por ejemplo, 100 de incapacidad, estamos pagando a la mitad. Dejó de estar incapacitado más de un mes, lo volvieron a incapacitar, otra vez hay que empezar a pagar no a la mitad, sino a las 2/3 partes. Entonces hay que tener eso muy presente. ¿Sí me entendieron eso último o no? Sí, profe. Listo. Bueno, espérenme, yo voy cerrando esto con cuadro. Yo les mando este archivo de Excel y la grabación. Listo.
¿Cómo vamos a seguir pagando esto? Esta incapacidad no la podemos pagar. Esta incapacidad es en julio, ¿sí? Observen, es en julio. No la podemos pagar sobre el IBC de junio, porque es en julio. Entonces dirán unos, no, es que debe ser con el de junio porque es el mes anterior al inicio de la incapacidad. Ojo, no. Ojo que esto es continuidad, esto es prórroga. Entonces, como es prórroga, la incapacidad la tenemos que pagar no sobre 2.533.000 base, sino sobre 3.800.000 base, dividiendo sobre 30 para el diario y luego sobre las 2/3, pues sacando las 2/3 partes. O sea, no podríamos hacer esto, mire, coger aquí por este ladito, sacar esto aquí sobre 30, da 84.000 y las 2/3 partes de 84.000, ¿cierto? Son 56.000. No podríamos pagar estas incapacidades a 56.000 pesos. ¿Por qué? Porque se trata de una prórroga. No se trata de una nueva incapacidad. Entonces no tomamos el IBC del mes anterior. Tomamos el IBC del día 1 de incapacidad. Pues del mes anterior al día 1 de incapacidad, como lo decía la norma. IBC del mes anterior al día 1. Volvamos a mostrar la norma. Sí, ojo que muchas empresas liquidan mal las incapacidades. Si al final del contrato se deben esos derechos, mi posición es que se genera sanción moratoria del artículo 65 del Código Laboral. Además, todo eso influye en una mala liquidación de cesantías y entonces también se genera sanción moratoria por esa razón. Y si consignó deficitariamente las cesantías, sanción moratoria de la Ley 50 del 90 por consignación deficitaria de cesantías. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la liquidación de incapacidades. ¿Qué pasó? ¿Quién alzó la mano? Tomás. No, pero se me oprimió sin querer. Ah, bueno. Recuerden que es para el reconocimiento y pago de la incapacidad de origen común y sus prórrogas. Vea que la misma norma lo dice, y sus prórrogas, y estamos en una prórroga. Se tomará como ingreso base de cotización el reportado en el mes anterior al inicio de la incapacidad, entendiendo por inicio el reportado en el día 1 de la incapacidad inicial, no en el de las prórrogas, en el día 1 de la inicial. Juan Gonzalo, ¿eso está claro o no está claro, Juan? Sí, doctor, claro que sí. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, sigamos por acá. Entonces, estas incapacidades se le seguirán pagando a las 2/3 partes del salario de abril del 2025, que son 84.008 y punta. Muchachos, ya son las 10:30. Vamos a dejar por ahora la explicación del tema hasta aquí, pero no hemos terminado. El próximo sábado retomamos para finalizar la explicación de este tema, porque por ahora ni siquiera hemos llegado al periodo de 90 días. Nos falta llegar al de 90 y luego qué pasa después del de 90 y qué pasa después de 180. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando hacia adelante porque ya se nos acabó el tiempo. Pero entonces ya más o menos le cogieron la dinámica a esto. ¿Estamos de acuerdo, Tomás, Samuel y compañía? Y Manuel. Sí, profe. Sí, profe, Listo. todo claro. Sí, señor. Bueno, recuerda que estamos en origen común. Listo, nos vemos. Muchas gracias por la asistencia y felicitaciones a Jonathan que pasó a la Nacional en Red Sociojurídica. Marta, muchas gracias también por tu participación en los eventos. Con mucho Doctor, gusto, muchas muchas gracias. gracias. Muy, muy Bueno, amable. Un feliz ya día. mando el archivo de Excel a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Feliz día. luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Profe, Gracias. muchas gracias. Duan, hasta luego. Muchas gracias.